Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Bienvenidos una vez más a una nueva edición de nuestro programa de entrevistas y actualidad Ventana Abierta aquí en Televisión Miguel Turra, porque ya saben que este espacio televisivo es como una ventana que queremos abrir a todos ustedes para asomarnos a la realidad que nos rodea y ser testigos de ella y poder acercársela a todos ustedes. Hoy en nuestros estudios nos visita Rosa Sarabia, que es médico anestesista del Hospital General Universitario de Ciudad Real y vicesecretaria, ya te he ascendido, vicesecretaria del Sindicato Médico CES, Confederación Estatal Sindicato Médico, ¿verdad, Rosa? Sí, soy la vicesecretaria de la provincia de Ciudad Real, de CEMS Castilla-La Mancha, que es el sindicato médico que tiene Castilla-La Mancha, donde recoge a la mayoría de los médicos que trabajan en nuestra comunidad autónoma. Pues Rosa, bienvenida, espero que disfrutes de este tiempo de entrevista, que tienes muchas cosas importantes que contarnos, y es que el pasado 3 de octubre centenares de profesionales médicos de Castilla-La Mancha se sumaban a la huelga convocada en toda España para alzar su voz contra el proyecto del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad y cuyas medidas son calificadas como degradantes para la profesión, ya que consideran los médicos que perpetúan la sobrecarga laboral, entre otras muchas circunstancias que Rosa nos va a explicar muy bien. El acto central de la región se desarrolló aquí, en nuestra provincia, en Ciudad Real, aquí a escasos kilómetros de Miguel Turra, donde medio millar de médicos, facultativos y estudiantes de medicina marcharon desde el Parque de Gasset hasta la subdelegación del Gobierno, donde se dio lectura a un manifiesto. Fue Rosa la encargada de dar lectura, ¿verdad? Un manifiesto que pone el acento en la falta de diálogo por parte del Ministerio de Sanidad y en la necesidad de que los médicos cuenten con una mesa de negociación propia. Pues a día de hoy el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud se rige por la Ley 55/2003. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad ha estado trabajando en un nuevo borrador para su actualización tan necesaria. El Ministerio de Sanidad publicó un resumen del borrador en junio de 2025 y aunque el proceso de negociación con sindicatos y comunidades autónomas ha generado controversia y discrepancias. Pues una vez contextualizado todo esto y para conocer las reivindicaciones de los médicos, las demandas específicas en cuanto a condiciones laborales y las peticiones sobre el Estatuto Marco propuesto por Sanidad, vamos a hablar con nuestra invitada, Rosa Sarabia. Bueno, lo primero, Rosa, y lo más importante, estamos hablando del Estatuto Marco, pero para que todos lo podamos entender, ¿qué es el Estatuto Marco y por qué este documento ha generado tanta revolución entre el colectivo médico que representas? Bueno, pues voy a intentar ser lo más sencilla posible en mis exposiciones, porque la verdad que este tema es un tema farragoso, ¿no? Y además temas que no controlamos, ni los médicos siquiera los controlamos, de derecho, de leyes, así que intentaré ser lo más clara posible. El Estatuto Marco son las reglas del juego de la sanidad española. Ahí viene recogido absolutamente todo. Nuestras vacaciones, nuestras oposiciones, nuestras obligaciones, nuestros derechos, los permisos, todo, absolutamente todo, a nivel estatal viene recogido en el Estatuto Marco. Los empleados públicos de este país se rigen por el Estatuto Básico del Empleado Público. Bueno, pues los sanitarios nos regimos por este Estatuto Marco, que lo sacó Ana Pastor cuando fue ministra de Sanidad durante el gobierno de Aznar en el 2003, como tú bien has dicho. Es decir, que llevamos con estas reglas del juego más de 20 años. Reglas del juego que para nosotros han sido malas, han sido muy restrictivas, nos han encorsetado en un sistema de trabajo que nos está llevando a estar cansados, al agotamiento, y necesitábamos y esperábamos un cambio en estas reglas ya.
Nosotros nos pusimos contentísimos cuando la ministra de Sanidad, que es anestesista también y fue sindicalista, llegó al ministerio, porque estábamos convencidos que por fin se nos iba a escuchar. Nada más lejos de la realidad. Pretende perpetuar este sistema de trabajo que para nosotros ya se hace insoportable. De hecho, está habiendo una huida de médicos del país. Los médicos jóvenes hoy día con la globalización hablan idiomas, no es como antes. Tienen muchísima más facilidad para tomar la decisión de marcharse y se están marchando. Y los menos jóvenes están optando por irse a la sanidad privada. Pero lo más grave de todo es que hay médicos que están colgando la bata. Esto lo que significa es que no quieren trabajar así. Entonces, todo el mundo habla, es que hay una falta de médicos, es que hay una falta de médicos. Los sindicalistas decimos, ¿hay una falta de médicos o faltan médicos que quieran continuar trabajando en estas condiciones? Esa es la clave. Entonces, para que todos los ciudadanos nos entiendan, el Estatuto Marco, que es lo que está encima de la mesa, son las reglas del juego de la sanidad pública de todo el país. Y luego las comunidades autónomas, que cada una tiene su sistema sanitario, aquí es el SESCAM, no puede ir contra esas reglas. Ellos establecen una serie de normativas que se ajustan a esas reglas generales, vamos a decir, que tenemos en España. No sé si... Yo creo que sí que lo has explicado a la perfección. Claro, Rosa, con esas circunstancias que nos planteas, esas reivindicaciones, esa necesidad de adaptar estas reglas del juego después de más de 20 años en aplicación, necesitáis que sean adaptadas a las necesidades del colectivo médico. Y vosotros planteáis unas reivindicaciones. ¿Cuáles son los puntos del borrador que centran las protestas de los médicos? Detállanos cuáles son las reivindicaciones concretas que estáis planteando en las manifestaciones. Pues mira, hay muchísimas reivindicaciones porque estamos hablando de una norma extensísima que toca muchísimos aspectos nuestros, pero me voy a centrar en aquellos que son muy importantes para nosotros, porque podríamos entrar en detalles, pero teniendo claro esto, ya estaríamos más que agradecidos contigo por permitir explicárnoslo. Lo primero que nosotros estamos pidiendo es un estatuto propio y yo me atrevo a decir que con un capítulo propio sería más que suficiente. ¿Por qué queremos un estatuto propio o al menos un capítulo propio para nosotros? Porque nosotros consideramos que en determinados aspectos no somos iguales al resto de trabajadores del sistema sanitario. Nosotros pensamos que debido a la formación que tenemos en este país son 10-11 años de formación. Tenemos 6 años de carrera universitaria, es nuestro grado, luego tenemos que hacer un MIR, que es un examen a nivel nacional, para poder acceder a una especialidad que todas son de 4 o de 5 años. O sea que es una carrera larguísima y los médicos en España todos sabemos que están muy bien formados. En Europa se frotan las manos por tener médicos españoles en sus filas. Por eso la juventud se está yendo y esto es una pena porque estamos pagando esa formación con impuestos de todos los españoles y hay que retener a ese talento en el país. Bien, pues esta es una de las diferencias que tenemos con respecto al resto de trabajadores del sistema sanitario, a los cuales respetamos muchísimo y evidentemente que la sanidad no puede funcionar sin todo ese equipo, o sea, debemos de trabajar en conjunto. Pero la responsabilidad que el médico tiene en sus espaldas la tiene el médico y esto es algo con lo que cargamos también. Cuando, bueno, pues es que la señora ministra, Mónica García, no habla con nosotros,
Nuestras condiciones laborales se están negociando en una mesa en el ministerio donde no está el médico representado. ¿Y por qué no se está llevando ese sistema de negociación como debería ser? Pues es que en este país el sistema electoral sindical funciona igual que cuando son unas elecciones al gobierno. Entonces, se vota, los trabajadores de todo el país votan, ¿de acuerdo? Entonces, los sindicatos de clase, que tienen numerosísimos trabajadores en sus filas, consiguen esa silla sin más, o sea, es muy fácil para ellos llegar ahí. Y luego hay otros sindicatos que también tienen a muchos trabajadores en sus filas, pero los médicos somos el colectivo minoritario dentro de todo el sistema sanitario. Aunque fuéramos a votar a las urnas el 100% de los médicos, que esto es misión imposible, no llegaríamos a conseguir esa silla. Entonces no tenemos una silla en esa mesa. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, a través de una federación que se llama FESES, que es de Educación y Sanidad, nosotros llegamos a esa silla como una minoría de la mano de SATSE, que es el sindicato de enfermería. Pero no tenemos voz, porque cuando hay un conflicto de intereses seguimos siendo una minoría dentro de esa federación. Entonces, al final, a efectos prácticos, no tenemos una silla. Y como no tenemos una silla, otro tipo de trabajadores, enfermeros, auxiliares, otro tipo de trabajadores son los que están negociando nuestras condiciones laborales. No sé, esto es que es de sentido común. Por eso le pedimos a Mónica García que hable con nosotros, porque el peso de todo el proceso asistencial, cuando hay una enfermedad en un ciudadano, lo lleva el médico. Es así. Efectivamente. Es así. No estamos pidiendo la luna. Y Rosa, nos habías hablado de que la reivindicación, una de las principales reivindicaciones es precisamente esta, la de un estatuto propio, pero son más vuestras peticiones, vuestras demandas. Sí, una vez dicho esto del estatuto propio o capítulo propio, que recoja nuestra singularidad, eso que nos hace distintos, no mejores, distintos, una vez dicho esto, que es muy importante, la ministra de Sanidad lo que pretende hacer es una clasificación de los trabajadores, la pretende actualizar. Los trabajadores del sistema público estamos catalogados en diferentes grupos. Esto viene recogido en el estatuto básico del que hemos hablado antes, ¿no? Donde están todos los trabajadores de las administraciones públicas del país y nos ponen letras. La A, la B, la C, la D, estamos así clasificados. Nosotros, los médicos y facultativos, y también los residentes, estamos catalogados como grupo A, junto con el personal de enfermería, los fisioterapeutas y otros profesionales, que son también grupo A. Pero en el Estatuto Básico del Empleado Público se tiene en cuenta la función que desempeñamos, la formación que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Y entonces se dice que nosotros somos A1 y el resto A2. Es decir, este reconocimiento de nuestra singularidad viene recogido en ese estatuto. Mónica García dice que somos todos A1, todos iguales. Cosa que no es la realidad. No es justo. O sea, si ella quiere reclasificar a un grupo de trabajadores, a mí me parece, bueno, a mí no, a nosotros, a todos los médicos facultativos y residentes, nos parece bien que reclasifiquen a nuestros compañeros. Es justo que los reclasifiquen. Lo que no es justo es que solo les reclasifique a ellos. Nosotros estamos pidiendo A+ para el colectivo médico, facultativo y residentes. Creemos que es lo razonable. Luego también otro aspecto son las guardias, Rosa. Bueno, en ese sentido, ¿qué es lo que demandáis a la ministra? Esto es otra de las singularidades que nos hace diferentes al resto de trabajadores de la sanidad pública y yo diría más, yo diría al resto de trabajadores españoles,
trabajadores públicos. ¿Por qué? Porque los médicos tenemos dos tipos de jornada. Una jornada que es ordinaria y otra jornada que es complementaria. Esa jornada complementaria es a lo que tú acabas de hacer referencia, las guardias. Las guardias en un día laborable son de 17 horas, pero como trabajamos de 8 a 3, al final hacemos 24. Y en un festivo, sea cual sea el festivo, son de 24. Este tipo de jornadas solo y exclusivamente la tienen los médicos facultativos y residentes. Ninguna otra categoría profesional hace este tipo de jornada. Pero es que no solo eso. Estas jornadas no nos computan como tiempo trabajado para nuestra jubilación. No son consideradas horas extraordinarias, se nos abona por debajo de la hora ordinaria. Nosotros un domingo a las 3 de la mañana cobramos menos que un lunes a las 11 de la mañana. Además tenemos que tener en cuenta que el sistema sanitario está formado por un colectivo médico que a día de hoy mayoritariamente lo conforman mujeres. Mujeres que difícilmente pueden conciliar con este tipo de jornada. Pero no solo eso, llevamos años y años y años diciendo que este tipo de jornada empeora la calidad asistencial. En una de las manifestaciones que hemos hecho en Madrid, hemos hecho varias, los sindicalistas, pero luego hemos hecho una en concreto, el 5 de abril, todos los médicos del país. Y allí se veían carteles muy curiosos. Había un cirujano que llevaba un cartel en las manos que decía: llevo 23 horas trabajando, ¿te opero? Había otra compañera con un niño en un carrito y ese niño llevaba un cartel que decía: mi mamá nunca me lleva al colegio. Quiero decir que este tipo de jornada en pleno siglo XXI es abusiva. Efectivamente. Estás hablando de unas condiciones laborales que sin duda hablan de presión asistencial, hablan de vuestro agotamiento, hablan también de infradotación de recursos. ¿Cuáles son vuestras reivindicaciones en este sentido? Nosotros ahora estamos, a mí me gustaría que compañeros que están ahí al pie del cañón, como digo yo, trabajando día a día, pudiesen expresar el burnout que están sufriendo. Las plantillas de médicos en los hospitales están mermadas. Y aquí tengo que decir que las direcciones, gerencias de los hospitales en Castilla-La Mancha y en cualquier otra comunidad autónoma tienen que hacer encaje de bolillos. O sea, porque ellos quisieran contratar médicos, pero tenemos este problema. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los médicos? Nosotros pensamos que hay una fuga de talento y hay una fuga al sistema privado. Y los que quedan están sobresaturados, están cansados y siguen con este tipo de jornada. Las plantillas en muchas ocasiones no están bien dimensionadas. Tenemos que atender a una población cada vez más envejecida y por lo tanto con mayor necesidad de asistencia. Y si las plantillas no solo no crecen, que en este momento están mermadas por este problema que estamos teniendo, ¿en qué situación quedan los que estamos trabajando? Efectivamente, Rosa. Y además con todo esto que nos estás contando, no solamente se centraría en mejorar las condiciones laborales, que claramente lo necesitáis, pero también el objetivo en vuestras reivindicaciones es fortalecer la sanidad pública, porque tal como manifestáis, un estatuto propio mejoraría la profesión médica, que a su vez fortalecería el sistema sanitario y garantizaría una atención de mayor calidad para los usuarios de la sanidad pública. Es que tenemos que ser conscientes que si las reglas del juego que hemos tenido desde el año 2003 hasta ahora no han funcionado,
No podemos sacar otro estatuto exactamente igual desde el punto de vista de mejoras para nosotros, para el colectivo médico, que es el del que estoy hablando yo, porque no solucionamos absolutamente nada. Tiene que haber un cambio real, tiene que haber un cambio de jornada, hay que hablar con el médico. No pueden estar negociando nuestras condiciones laborales personas que no realizan ese tipo de jornada, que no cargan con esa responsabilidad. Con todos mis respetos, si es que yo le pedía a Mónica sentido común. Sentido común. La ciudadanía tiene que pensar una cosa que creo que es importante. Los médicos somos pacientes del sistema. Nosotros también tenemos procesos asistenciales que tenemos que solicitar ayuda médica. Tenemos hijos, tenemos padres, tenemos hermanos, tenemos amigos que caen enfermos. Cuando los médicos dicen, todos los médicos del país, que tenemos un problema serio en la sanidad pública, hay que escucharles. Porque está hablando el protagonista del proceso asistencial y lo está haciendo como médico y también como paciente. ¿Desde cuándo estáis trabajando, o el Ministerio de Sanidad, para ser más exactos, desde cuándo está trabajando el Ministerio de Sanidad en la redacción de este Estatuto Marco? A ver, el primer borrador lo saca Mónica García, la ministra de Sanidad, a primeros de enero. Hasta primeros de enero, lo único que había, de enero de este año, hasta primeros de enero, lo único que habíamos escuchado son manifestaciones públicas por parte de la ministra en que estaban trabajando en un borrador y en que iban a desaparecer las guardias. Nosotros estábamos encantados, porque claro, nos generó unas expectativas, por fin llega alguien al ministerio que realmente va a solucionar esto, porque ha sido médico y ha sido anestesista y sabe de lo que está hablando. Entonces, el día, no sé si fue el 5 o el 9 de enero, no recuerdo bien el día exacto en que sacan el borrador, los sindicalistas de todo el país estallamos. Fue un palo. Claro. Para nosotros fue un claro, palo. Lo que dices que eran unas expectativas muy altas, y ver ese borrador, sin duda, pues es muy frustrante. Hombre, es que en el borrador, fíjate, o sea, qué absurdeces nosotros tenemos una jornada ordinaria más complementaria de 48 horas semanales, cuando su compañera de partido y Yolanda Díaz, vicepresidenta, está defendiendo a lo largo y ancho de este país 37 horas y media. Es que son cosas tan de sentido común y tan obvias que no sé, es sorprendente que tengamos que explicar esto, pero así es, lo tenemos que explicar. Y yo estoy muy agradecida porque nos des voz, porque efectivamente el día 3 de octubre hicimos una manifestación en la provincia de Ciudad Real, porque aquí está la sede autonómica del Sindicato Médico de Castilla-La Mancha, y decidimos que en esta provincia queríamos salir a la calle y que la ciudadanía nos escuchara, pero curiosamente has sido tú la que posteriormente a ese día se ha interesado por saber en profundidad qué ocurre, y a nosotros esto nos preocupa porque necesitamos a la ciudadanía de nuestra parte. Mercedes, la neuróloga que sí, tú conoces y que forma parte del sindicato, Jorge, que es un otorrino también del hospital, y yo estuvimos llamando a todas las asociaciones de pacientes, 15 en concreto, sí, he traído el listado, para que nos ayudaran ese día, para que estuvieran junto a nosotros, porque realmente nosotros también somos pacientes. Entonces, te quería dar las gracias por este momento, ¿no? A ver si... Las gracias tendría que ser al revés, la sociedad a vosotros, bueno, por vuestro trabajo, por ser nuestros cuidadores, que luego
luego lo diremos cuando concluyamos este tiempo de entrevista, que al contrario, gracias a ti por permitirnos conocer cuáles son vuestras reivindicaciones y vuestras necesidades, porque vosotros también necesitáis ser escuchados de la misma manera en que también pues nos escucháis muchas veces a nosotros en consultas y en los centros sanitarios, y creo que os lo merecéis y es algo necesario. Cuéntanos, ¿qué balance haces de todas las manifestaciones, concentraciones que habéis hecho, el respaldo que habéis tenido de vuestros compañeros, de la sociedad, de la administración? ¿Qué ha pasado después de esas manifestaciones? ¿Habéis sido escuchados? ¿Se os va a tener en cuenta? ¿Habéis sido convocados para posteriores reuniones? ¿Si vais a hacer más movilizaciones? Bueno, pues nos encontramos en un punto muy complicado porque hace muy poco, en julio concretamente, después de todo el verano y de 2 huelgas, bueno, en verano habíamos hecho una manifestación a nivel nacional el 5 de abril y el 13 de junio fue el primer día de huelga que hicimos. El segundo ha sido ahora en octubre. Después del 13 de junio, Mónica García había hecho una serie de correcciones en el borrador que nos parecieron razonables, insuficientes, pero parecía que la cosa empezaba a ir un poco mejor, pero ha transcurrido el verano. No sabemos muy bien qué es lo que ha pasado. Quizás las comunidades autónomas, los diferentes servicios de salud, las consejerías de sanidad han hablado con el Ministerio, porque ellos también tienen mucho que decir aquí. No sabemos exactamente qué ha pasado, pero en el último borrador que salió, que lo has citado tú antes, no solamente hemos perdido todos esos avances, sino que los hemos empeorado. Estamos en un momento de muchísima crispación, hay en ciernes una huelga importante, estamos muy preocupados, porque a los médicos no nos gusta ponernos en huelga, es muy difícil una huelga médica. Ten en cuenta que esto es una profesión vocacional y que nosotros somos muy conscientes de lo que nos traemos entre manos. Y además tenemos muchas dificultades para que nuestras huelgas sean efectivas, porque al ser un servicio sanitario tenemos que cumplir unos mínimos, que en el caso de los médicos son importantes, con lo cual el seguimiento por parte de los trabajadores cuesta mucho. En las 2 huelgas que se han hecho, el seguimiento ha sido impresionante. Impresionante. No se ha visto una cosa así en la vida. Claro, si con lo que nos cuentas, que es que el Estatuto Marco no mejora, sino que encima empeora de tal magnitud vuestras circunstancias, no cabía que fuera de otra manera, claro, ese respaldo. Claro, el respaldo ha sido impresionante, por lo que la situación es muy grave porque aquí vamos a perder todos. Efectivamente. Me refiero a los ciudadanos. Efectivamente. Ahora, al hilo de esta respuesta que me estás dando, paradójicamente, unas condiciones laborales que no cuidan a nuestros principales cuidadores, que sois vosotros, los médicos, pero ¿y los pacientes? ¿Cómo nos afecta, Rosa? ¿Qué repercusiones o efectos tiene todo ello, todo lo que estamos hablando en cuanto a atención a los usuarios de la sanidad pública? Pues en este momento, como ya sabemos, mira lo que ha pasado en el sistema andaluz de salud. Esto, evidentemente, a ver, se habla de colapso del sistema. ¿Cuándo colapsa un sistema? Pues cuando los protagonistas del sistema están siendo deficientes. O sea, es que llega un momento en que de quién depende exactamente las listas de espera. Si te tiene que ver un traumatólogo, pues es que te tiene que ver un traumatólogo. Esto no puede ser sustituido. Entonces, todas estas huelgas y todas estas protestas van en contra de todo ese servicio asistencial, porque no se va a hacer. Porque va a haber unos mínimos y evidentemente trataremos de no perjudicar a la población. Pero claro que se va a ver perjudicada. Y nosotros también, como usuarios, todos nos vamos a ver perjudicados. Es urgente
es urgente que el Ministerio de Sanidad se siente con el comité de huelga. Es urgente, porque se ha sentado con el comité de huelga, pero se ha sentado porque está obligada a sentarse, no porque tenga el ánimo de escucharnos y de negociar. Tengo que decir que la ministra Mónica García habla con todo el mundo. Me explico. Habla con las sociedades científicas, habla con los diferentes sindicatos de diferentes comunidades autónomas, habla pues hay una chica que tiene un canal en Instagram que es intensivista, Tamara se llama, y que es muy reivindicativa, incluso ha hablado con ella. Pero es que esto no es suficiente, acaba siendo un postureo. Sí, hablas, pero a efectos prácticos no hemos avanzado, hemos retrocedido. O sea, tienes que sentarte a hablar porque la solución pasa por el diálogo, no hay otra. La profesión ha dicho basta, no vamos a parar, no vamos a dejar que nadie negocie nuestras condiciones por nosotros. No queremos un sistema público como el que se nos está viniendo encima. No vamos a retroceder. Entonces, tiene que sentarse a hablar con nosotros de una manera real y efectiva, no solo de cara a la galería y como para cubrir expediente de ya he hablado con vosotros, no, real. Sería lo lógico y cuesta entender que la ministra no haya dado ese paso porque sois los principales afectados directamente con la redacción de este Estatuto Marco. Y con lo que nos comentas también me lleva a reflexionar que la sociedad deberíamos también ser más partícipes de estas manifestaciones y unirnos con vosotros en vuestras demandas, porque nos va a todos con lo que nos has contado claramente. Claro, yo cuando vemos una manifestación, perdóname que te haya interrumpido, no decir, bueno, son solamente médicos, no, deberíamos, cuando vamos por la calle y os vemos en esa reivindicación, unirnos todos, ¿verdad?, para hacer más fuerza y que llegue esta llamada de atención al Ministerio. Es que ya no estamos hablando de un problema de los médicos, estamos hablando de la sanidad pública de este país. Claro que deberíamos unirnos y protestar juntos, porque el día que tengamos un problema, vamos a querer una sanidad pública sana, con médicos que me diagnostiquen, que me traten, que me estudien. Y bueno, yo lo tengo muy claro y yo creo que toda la gente que nos está viendo en sus casas lo tiene muy claro. La ministra os ha tendido la mano para decir vamos a reunirnos, vamos a analizar juntos las soluciones para redactar este Estatuto Marco. La ministra sigue planificando sus reuniones con los sindicatos de la mesa legítima del ámbito, lo que hemos estado hablando antes, donde nosotros no nos vemos representados. O sea, seguimos en un punto muerto. Claro, el comité de huelga en estos momentos se está reuniendo para establecer un calendario de acciones. Probablemente va a haber una huelga importante en diciembre, antes de la Navidad, y más manifestaciones e imagino legítimamente tiene que sentarse en el comité de huelga, pero en esas ocasiones en las que se siente con el comité de huelga, la ministra tiene que cambiar de actitud. No puede sentarse con nosotros para cubrir el expediente, porque está obligada a sentarse con un comité de huelga, pero tiene que ir a esas reuniones con otra actitud, con una actitud dialogante de verdad. Y Rosa, si hablábamos de la paradoja de que este Estatuto Marco no cuida a nuestros principales cuidadores, que sois vosotros, pues más paradojas que estamos haciendo referencia a lo largo de la entrevista. Un documento fundamental, el Estatuto Marco, que elabora el Ministerio de Sanidad, a cuyo frente está como ministra la tan mencionada Mónica García, que antes de formar parte del Ejecutivo Central, pues trabajaba como facultativa en anestesiología y reanimación. Claro, llama la atención que una persona que además nos decías que también había sido sindicalista, una persona tan estrechamente vinculada con la profesión médica, que ha estado dentro,
que tenga esta desafección con vuestras necesidades y con mejorar la profesión y la atención sanitaria. Cuesta creer que la actitud de la ministra llama mucho la atención. Sí, es muy llamativo. A ver, esto es una opinión personal. Ahora está hablando Rosa, anestesista, y bueno, creo que no va a ser fácil para ningún ministro ni para ningún gobierno cambiar este modelo de trabajo, porque este modelo de trabajo tiene a unos trabajadores de los más cualificados de este país, similar a los jueces o fiscales de este país, trabajando a precio de saldo, de forma, a mi modo de ver, abusiva. Ya sé que son palabras un poco, pero eso es lo que ocurre. Esto sale tan a renta que es difícil que lo tumbe un gobierno. Esto vamos a tener que hacerlo nosotros. Por eso necesitamos a la ciudadanía, porque no vamos a encontrar médicos formados de este país dispuestos a continuar con estas reglas del juego. Rosa, y con estas reglas del juego, los médicos se están yendo, los jóvenes se están marchando, nos lo has contado, se está produciendo esa fuga de talento. ¿Qué repercusiones puede tener en la profesión médica lo que está sucediendo? Que los titulados, los residentes se marchan fuera a otros países para ejercer la profesión. Bueno, pues aquí perdemos todos porque con los impuestos que pagamos se paga esa formación, los médicos que acaban aquí formados son de los mejores del mundo, Europa se los rifa. Como no hay médicos, lo que hacemos es aceptar a médicos que vienen bien comunitarios de otros países o bien extracomunitarios. El sistema de homologación, que ha estado homologación en cuanto a competencias médicas. En España hay un sistema de homologación que cuando viene un médico extranjero, pues trata de averiguar y trata de corroborar que efectivamente lo que dice tener, porque vienen con sus títulos que son dados en otros países, es cierto que lo tienen y que está a la altura de lo que aquí en España se le exige a cualquier español. Pues estos sistemas de homologación se aceleran, con lo cual digamos que pierden rigidez. Y todo esto empobrece a nuestro sistema sanitario, porque si pierden rigidez, pues vamos a tener médicos formados en otros países maravillosos, pero se nos va a colar gente, se nos van a escapar cosas. Y los nuestros, los que hemos pagado, se los lleva Francia, Inglaterra, Alemania, perdemos todos. Efectivamente, Rosa. También haciendo alusión a esa manifestación del pasado 3 de octubre, reclamabais a nivel autonómico al SESCAN. Por favor, Rosa, explícanos qué es lo que reclamáis al SESCAN. Nosotros a nuestro consejero de Sanidad, a nuestro sistema sanitario, le reclamamos la carrera profesional. La carrera profesional es un complemento que tenemos todos los trabajadores del SESCAM, no solo los médicos facultativos y residentes. Aquí todos los trabajadores tienen ese complemento, o mejor dicho, tenían. Esto es un complemento, se llama carrera profesional, y lo que pretende es reconocer el trabajo que durante años estos profesionales de la sanidad hacemos por mantenernos al día, por seguir estudiando, por investigar, en fin, una serie de cosas que los trabajadores sanitarios desarrollamos en nuestro día a día y que tenían su reconocimiento en este complemento. Entonces, cuando llegó Cospedal a Castilla-La Mancha, nos quitó la carrera profesional. Había que recortar
y recortó a todos los trabajadores de la sanidad de Castilla-La Mancha este complemento. Eso fue en el año 2012 y hasta ahora. Este complemento también fue retirado en otras comunidades autónomas, porque hubo recortes en todo el país en aquel momento, pero en la nuestra comunidad autónoma es la única que a día de hoy continúa con este recorte. Don Emiliano García Paje ya nos ha prometido en 2 ocasiones que lo va a implementar, pero no acaba de hacerlo. Ahora se tienen que aprobar los presupuestos de Castilla-La Mancha y nosotros le hemos pedido que por favor contemple una partida de esos presupuestos para los trabajadores de la sanidad pública. Yo creo que bueno, que ya toca y espero que, a mí me parece una persona razonable, yo espero que ya nos dé esto, ¿no? Por justicia. Bueno, es que con lo que nos cuentas es bastante desmoralizante ver cómo con el paso de los años que deberíamos todos progresar y avanzar, y con lo que nos cuentas es frustrante ver cómo se os van recortando esos derechos que os corresponden en el ejercicio de vuestra profesión. Como bien nos dices, la carrera profesional, el reconocimiento a una jornada laboral justa y tantas medidas como nos has explicado. Estáis en bastante riesgo la profesión médica. Bueno, ahora llega diciembre, que todo el mundo tiene su paga extra, y nosotros, hablando de recortes, desde el año 2010, con el gobierno de Zapatero, se nos recortó nuestra paga extra, porque en aquel momento había que arrimar el hombro, y lo arrimamos, pero es que nos han ido devolviendo porcentajes de nuestra paga extra a poquitos, en una ocasión un 2, en otra un 1,5, en otra, y todavía estamos con casi en torno al 38% de reducción de paga extra de todos los médicos del país, siendo tan absurda la cosa que estamos por debajo del personal de enfermería, por ejemplo. O sea, es desolador, Rosa, lo que nos estás contando. ¿Qué expectativas tenéis? ¿Qué esperanzas? Pues mira, la esperanza pasa por una cosa muy importante que está ocurriendo, y es que el colectivo médico, al igual que los servicios sanitarios, está fragmentado. O sea, ya sabes que nosotros en España primero tuvimos todo territorio nacional, un sistema de salud conjunto. Hoy día de aquello solo queda Ceuta y Melilla, que es Ingesa, que lo gobierna precisamente la ministra, y en un momento dado se establecen los diferentes sistemas sanitarios en cada comunidad autónoma. Bueno, pues los médicos también estamos organizados así. Cada comunidad autónoma tiene su representación. Entonces, no hemos estado nunca unidos hasta ahora. Ahora todas las organizaciones sindicales, todas las sociedades, todas las asociaciones, todos los colegios, todos, absolutamente todos, hasta las facultades de medicina, vamos a una. Por eso la ciudadanía tiene que empezar a pensar qué es lo que está pasando. Parece que esto es gordo, porque lo es. Lo es. Con lo que nos has contado lo es. Rosa, como delegada sindical ejerces un papel activo, y hace poquito en Diario Médico escribiste un artículo titulado Mónica, vente pa' Ciudad Real. Un artículo que se ha hecho viral, Rosa. Tú no esperabas, pero ha corrido rápidamente por redes sociales, ha llegado lejos. Y es que escribías de una forma muy original, con ironía. ¿Qué mensaje lanzabas en él? Bueno, nosotras, los sindicalistas, a partir de enero tuvimos que hacer un trabajo de información al colectivo, porque nuestro colectivo está tan metido en su trabajo, en sus pacientes, es un día a día, que este tipo de cosas es muy difícil hacérselas llegar, ¿no? Transmitirles, tenemos un problema serio, tenemos que hacer algo. O sea, hemos hecho un trabajo de información a nivel nacional
pues muy duro porque ha habido que hacerlo servicio por servicio, centro de salud por centro de salud, y ha sido complicado. Pero bueno, ahí están los resultados y parece que ha sido efectivo. Y con ese artículo pretendía, además de hacer un poco, poner un poco pues no sé, de risa o de sonrisa a la situación que tenemos, que es grave, hacer un repaso de toda esa información que en las asambleas que organizábamos estábamos diciéndole a los compañeros. El artículo se escribe con la intención de que los médicos del hospital de Ciudad Real, que era donde yo estaba desempeñando mi trabajo, repasaran, o si no habían venido a la asamblea, se enterasen. Y bueno, pues tuvimos la suerte de que gustó, quizás porque estaba hecho en tono de risa y con mucha ironía, porque fue por el Día de la Mujer, ¿no? Entonces la invitábamos a que viniera aquí a Ciudad Real y se reuniera con nosotras, y tuvimos mucha suerte y se difundió efectivamente por todo el territorio, dentro de lo que es nuestro mundo, ¿no? En el mundo de los médicos y de los residentes y demás. Bueno, fuera de ahí ya no, porque no se entendía, claro. Sí, efectivamente. Yo he tenido la fortuna de poder leerlo, que me lo enviaste preparando la entrevista, y la verdad es que la redacción es magistral, Rosa. Muchas gracias. Y aparte, pues ese punto de sarcasmo, sí. de poniéndole esa nota de humor a la realidad que estáis atravesando. Rosa, estamos acabando la entrevista, muy interesante y todo lo que nos has contado, y yo solo espero que pronto alcancéis una solución a esta situación tan, pues eso, tan injusta. Antes de concluir, aprovecha las cámaras que tenemos para lanzar un mensaje a la ciudadanía, que yo creo que ya ha quedado claro las reivindicaciones, pero ¿qué mensaje te gustaría que calase en nuestra audiencia, que lo interiorizaran y que fuéramos conscientes de la situación por la que atravesáis? No ahora, sino a lo largo de estos años. Bueno, yo lo que quiero decirle a los ciudadanos desde aquí, que te agradezco mucho esto, es que reflexionen, que se informen, que los médicos estamos informando a nuestros familiares, a nuestros amigos, a quien nos quiera escuchar, que la situación de la sanidad pública es grave. Nosotros el otro día en la manifestación hicimos una pancarta, jaque mate a la sanidad pública, y que cuando nosotros, los médicos, estamos diciendo que la cosa está mal, es porque la cosa es grave, porque nosotros, una vez más lo digo, además de médicos, somos pacientes. Pacientes y también personas, Rosa. Bueno, ya no hay tiempo para más, aquí acaba nuestro programa Ventana Abierta. Ayer, preparando la entrevista contigo, Rosa, me dabas las gracias por daros la voz con esta entrevista, pero yo creo que lo justo es decir que no se merecen esas gracias, porque lo justo es que una sociedad avance, progrese y en la que cuidemos, como mínimo, cuidad a los profesionales que nos cuidáis, que sois los médicos, que mínimo que cuidar al que cuida. Así es que las gracias a vosotros, las gracias por vuestra vocación, por vuestros esfuerzos para contribuir a mejorar una sociedad, al avance, al progreso, y ojalá vuestras reivindicaciones, vuestras demandas sean escuchadas, que haya esa mesa de diálogo, de negociación, donde se os dé oportunidad para ser escuchados. Ojalá sea así, Rosa. Bueno, pues muchas gracias a ti, Yolanda, por darnos voz. Y muchas gracias a todos los ciudadanos de Miguel Turra que nos hayan escuchado. Espero no haberles aburrido. Para nada. Y de verdad que muchas gracias. Gracias, Rosa. Rosa Sarabia, médico
anestesista del Hospital General Universitario de Ciudad Real y vicesecretaria del Sindicato Médico CENS. Pues muchísimas gracias, un placer haberte tenido. Y a ustedes, señores espectadores, por supuesto, también darles las gracias por la atención, el apoyo y el interés que nos brindan un día más, asomándose a una nueva ventana abierta aquí en Televisión Miquel Turra. Hasta una próxima edición, les deseamos que sean muy felices.